Yo vengo a adorarte, Señor. Vengo a bendecirte, vengo a postrarme delante de tu presencia. Vengo a decirte, Señor, que tú eres mi Dios, que tú eres mi Salvador, que tú eres mi amado, Señor. Gracias por estar en medio de nosotros, Señor. Recibe la alabanza. Recibe la alabanza, Señor. Recibe, Dios mío, nuestras manos en alto, reconociéndote como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Bendito es tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Oh, santo es tu nombre. Santo, santo, santo. Y digno de gloria, digno de alabanzas. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos
por estar en medio de nosotros. Gracias, Dios mío, por tu amor tan grande, por tu amor, Señor, inagotable. Gracias porque aunque estemos en cualquier circunstancia, Señor, tú nos amas. Gracias porque tú amas, Señor, a aquel que está en la calle, Señor, y a aquel que tiene mucho dinero, Señor. Tú viniste a esta tierra, Dios mío, a dar vida y vida en abundancia. Y te diste tú mismo, Señor. Diste a tu Hijo, Señor, solo por amor, Señor. Te adoramos, Señor. Recibe la alabanza en esta tarde. Abiertos, Señor, esperando a cada uno de tus hijos. Gracias, Dios. Aún siendo así, pobre y pecador, Dios me ama.
Tú estás con tus brazos abiertos, Señor, para nosotros. Gracias, Señor, por tu amor tan grande. Anhelamos tu presencia, Señor. Solo un momento en tu presencia puede cambiar cualquier circunstancia. Solo un momento en tu presencia, Dios, puede llenar nuestras vidas, saciar nuestra alma de esa sed, Dios mío, que solo tú puedes llenar, Espíritu Santo. Solo un momento, Señor, permítenos estar en tu presencia. Aleluya. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, Señor, por un destello de tu gloria,
estás sentado sobre querubines, tú que estás en el trono, en medio de serafines, tú que eres aclamado por ángeles, en este lugar, en este lugar, en este lugar, en este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Sí, Señor. Tú que estás sentado, Señor, sobre un trono de gloria. Tú que estás en el trono, en alabanza de tu pueblo. Tú que eres aclamado, tu iglesia te aclama, Señor, tu iglesia. Ven este lugar, ven, Señor, ven, Espíritu Santo, aquí estamos, Señor. Ven este lugar, hablamos de ti, Señor. Ven este lugar, ven este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Ven este lugar, ven este lugar, ven este lugar. Llena mi vida, Señor. Llena hoy mi vida, Señor. Llena, Señor, este lugar. Llena nuestros corazones, Señor. Tu palabra dice que tú miras desde el cielo si hay algún entendido que busque a Dios. Y estamos, Señor, todos buscándote en un espíritu, Señor, con el mismo anhelo, Señor, de llegar hasta tu presencia como un perfume agradable. Te adoramos, Señor. Nos unimos, Dios mío, los ángeles, a adorarte. Cordero de Dios inmolado, te adoramos, Jesús. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Sí, Señor. Digno es el Cordero Santo,
la gloria, recibe la alabanza, Señor. Hemos entregado, Señor, nuestra alabanza, Señor, en esta hora, para ti, Señor, para ti, mi Rey. Gracias al Señor, gracias a nuestro Rey. ¿Cómo no agradecer? ¿Cómo no decir santo, santo, santo? Digno de gloria, digno de alabanza. ¿Cómo no poder proclamar con nuestra voz y a viva voz lo que Él ha sido con y en nosotros? Así que Dios les bendiga, Dios bendiga a cada uno de los que hoy se hace presente en esta reunión, en este tiempo, sabiendo que Dios ha sido bueno. ¿Cree usted que Dios ha sido bueno con usted? Pues entonces tiene que disfrutarlo en este instante y tiene que deleitarse en sus maravillas. Así que quiero en este día compartir con usted algo muy especial a través de la palabra de Dios. Como siempre hemos aprendido que su palabra es buena, es viva y es eficaz, ¿cierto? ¿Lo cree usted? Ella nos hace bien, ella nos bendice, ella nos hace crecer. Por eso que es tan importante que usted y yo nos deleitemos en la palabra y cada día vivamos en ella, vivamos un poco más apegados a la palabra de nuestro Dios. En este día Dios nos va a hablar. Si usted lo cree, Dios va a hacer algo en nosotros. Si usted lo cree, Dios va a hacer algo en cada uno de los que le reciba en este instante, que reciba y le diga: Señor, habla por favor a mi vida. Señor, guía mi vida. Señor, necesito de ti. Necesito cada día más de tu gran amor. Necesito de tu voz. Porque Dios habla, hermanos. Dios habla a su pueblo. Dios habla a su iglesia. Dios habla a aquellos que anhelan oírle. Y yo creo que usted y yo estamos en este día, en este tiempo, dispuestos para oír su voz. Y qué bueno es poder saber que si nosotros lo deseamos de todo corazón, Dios está dispuesto. Yo creo que hay muchos dispuestos, yo creo que hay muchos anhelando de nuestro Dios. Y hoy venía a este lugar un poco inquieto, porque yo siempre lo digo, cuando uno predica, no es lo mismo cuando hace cualquier otra actividad. Por ejemplo, he tocado un instrumento por muchos años, pero cada vez que voy a tocar, sé lo que voy a tocar, sé lo que va a ocurrir, porque lo hemos visto, uno lo ensaya y tiene también lo suyo, ¿cierto? En el momento que lo tocamos nos inspiramos y vamos más allá. Pero me pasa algo siempre con lo que es predicar la palabra del Señor, porque a veces uno se ve en una situación en la que dice: Dios quiere que hable esto, yo quisiera decir aquello, pero finalmente siempre debemos caminar conforme a lo que Él quiere que hablemos. Y hoy vamos a hablar una palabra en la que siempre estamos aprendiendo acerca de Dios, hoy estamos aprendiendo acerca de conocer a Dios, cómo caminar en el camino que Dios nos traza, cómo ver su palabra y todas aquellas cosas. Pero Dios me dio esta palabra de hoy y el mensaje de hoy se llama Conociendo a mi rival. Conociendo a mi rival. Cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cuerpo de Dios, tenemos alguien que está en contra, ¿cierto?, del propósito de Dios. Mire, y cómo el Señor me da este mensaje. De pronto veo un título y a pesar de no ser yo una persona asidua al fútbol, leí un título de un artículo que decía: la importancia, note esto, la importancia de conocer a tu rival. Entonces, cuando abrí el artículo, observaba que entrevistaron al director técnico de ese famoso club, un club español. Y él dice y declara lo siguiente, dice que el triunfo de ellos de ese día radicó en que el cuerpo técnico con el que ellos trabajan, el cuerpo técnico obtuvo mucha información de su rival y por ello les permitió eso ir
atacar a este rival, conocer sus debilidades, conocer sus fortalezas y vencer. Mire qué curioso. Eso me llevó a ver otro artículo en donde mostraban dentro del ámbito del fútbol, y le vuelvo a repetir, yo ni juego fútbol, ni comúnmente veo fútbol, pero me llamó tanto la atención que comencé a ver algunos otros artículos y veía un artículo en donde si es que el partido se alargaba y terminaba en definiciones penales, los que iban a patear esos penales estudiaban al arquero. Y entonces mostraban y hacían un ejercicio y mostraban ahí en esos videos donde decía, este arquero tiende a lanzarse hacia este costado, hacia tal altura, determinada altura, entonces pateaban justamente al lugar contrario. Y la verdad que eso les permitió ganar. También eso me llevó a leer algunos artículos de economía y negocios en los que se enseñaba que el éxito de un buen negocio está no en conocer fuertemente ese negocio, obviamente se debe conocer, pero como toda nuestra dedicación al negocio, sino conocer bien la competencia, ya que al desconocer la competencia se arriesgaba el fracaso y la quiebra de ese negocio. Así que seguía viendo yo que una de las formas de mantenerse firme en pie era justamente conociendo a este rival. Dice que si uno encuentra huecos en el mercado, verá que cuáles son las demandas que pueden tener los consumidores. Y así las va a ir descubriendo. Va a conocer mejor al cliente. Y al estudiar este ámbito de este negocio, pondrá el foco, ¿cierto?, en las cosas que le van a ayudar a mejorar ese negocio. Por ende, ese negocio que había estudiado, la contraparte, que conocía bien la contraparte, tenía muchas más posibilidades de mantenerse, crecer y de alcanzar éxito que quienes no conocen a su adversario. Ahora, cuando nosotros entramos en la esfera espiritual, cuando nosotros entramos en el ámbito de la fe, en el reino de Dios, comenzamos a oír de un rival que tenemos o un enemigo. Pero cuando lo oímos en dos extremos de este enemigo, de este adversario. Están los que todo lo que les complique en la vida, todo es obra de este enemigo. Entonces comienza esta persona a atribuir al enemigo toda situación que le pasa. Oye, estornuda y dice, ¡ah, diablo! Porque piensa que estornudar, que resfriarse es un ataque, una obra del diablo, del enemigo. Note usted. ¿Cuántas veces alguien no se atrasa? Sobre todo para venir a las cosas de Dios y dice, es que el diablo me estorbó. Y entonces, normalmente en lugar de reconocer que a veces le damos tiempo a otras cosas y lo último dejamos para nuestro Dios y comenzamos a prepararnos a última hora y hacemos y nos dedicamos a tantas cosas y después nos vemos corriendo y cuando estamos atrasados decimos, es que el diablo me estorbó, el diablo me atacó. Me llamó mucho la atención una oportunidad que me dijo, ¿sabe? Sentí un mal olor. Y yo creo que es un mal, una obra del diablo. Entonces la gente comienza a ver al enemigo en esta área, en todo lugar, en toda situación, en todo lo que vive y en todo lo que hace. Amanecen torcidos con un dolor en el cuello y dicen, es que un espíritu me aplastó toda la noche. Y yo creo que el enemigo me mira desde arriba y dice,
o de donde esté. Y dice, yo no fui. Todo, absolutamente todo, lo espiritualizan. Y entonces cuando el no creyente oye de esto, dice, qué fanatismo, son fanáticos. Y yo creo, primero, que eso no es fanatismo. Yo creo que eso es un desconocimiento del ámbito espiritual, no fanatismo. Ahora, para mí, no es complicación o no me complica ser fanático de Cristo, ya que veo mucha gente que es fanática de muchas cosas y lo dicen a viva voz. Yo soy fanático del fútbol. Y no tiene problema en decirlo. Y si ellos lo son, bien, allá ellos. Otra gente dice, no, yo soy fanático del trabajo. Y les llaman trabajólicos. Otra gente dice, yo soy fanático de los videojuegos. Otros son fanáticos de artistas, de grupos. Toda la gente es fanática, pero cuando alguien sigue a Cristo, sirve a Cristo, le imponen en un entorno de que uno no puede ser fanático. Y yo digo, ¿por qué se puede ser fanático de tantas cosas? Y nosotros no podemos ser fanáticos del Señor. Cuando, por mucho que me guste el fútbol, lo más que me puede dar una alegría de vez en cuando y a veces muchas tristezas, muchas decepciones. Por mucho que me gusten los juegos, me quita tiempo, me quita de mi vida y te da entretención también. Pero todo lo que a uno todo lo que uno puede hacer fanático no se compara con nuestro Señor Jesucristo, que Él hizo lo siguiente. Él dio su vida por amor a usted, por amor a mí, por amor a la humanidad. Él lo entregó todo y aún más allá sigue preocupado de nosotros, nos da el sustento, salud, vida y tantas cosas. Además, Él creó todo lo que existe y yo disfruto de aquello. ¿Por qué no he de ser fanático de aquel que me ama tanto? No tengo problema en eso. El problema es cuando mal entendemos que los errores, la enseñanza o ciertas cosas a las que nos tendemos a ir, ¿cierto?, hacen que el mundo de afuera nos vea como personas fanáticas. Pero de pronto, como le explicaba, no es ser fanático que una persona ande viendo al enemigo, sino que no tiene un conocimiento de él. Porque si nosotros seremos probados, si nosotros viviremos complicaciones, si viviremos estorbos, viviremos muchas cosas. Ahora existe el otro extremo en esta área. El extremo que piensa que el enemigo está jubilado, literalmente. Dice, no, y la palabra dice, que también es un texto mal interpretado, que el enemigo está bajo nuestros pies y que él poco menos que va a hacer todo lo que yo crea y lo tengo dominado. Y la verdad es que el enemigo está vencido porque fue vencido en la cruz del Calvario, en lo que es el pecado y la muerte. El Señor venció. Pero el enemigo no está jubilado, sino que sigue trabajando. Claro que trabaja. Y es bien trabajador, le diré. Bastante, más de lo que nosotros pensamos. Entonces, este otro extremo ni le interesa, ni quiere saber, ni cómo opera el enemigo en nuestras vidas, cómo opera en un país, cómo opera en el mundo. Y entonces nos encontramos con dos extremos. Pero en realidad es la misma Biblia, la palabra de Dios, la que nos pone y nos muestra al enemigo frente a nosotros como nuestro adversario. Así es. Mire lo que dice 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora, ¿cómo anda el enemigo? Como un león, ¿cierto? El enemigo, es decir, anda ahí, está al acecho, entonces no está durmiendo, está pendiente, no puede tocarnos, no tiene permiso, pero sí puede tentarnos. Nos dice que el enemigo es nuestro adversario.
¿Qué dice? ¿Qué dice del término adversario? Viene del latín adversarius. Un adversario es una persona contraria o enemiga. El término también se utiliza para nombrar al conjunto de sujetos con estas mismas características. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos nuestro enemigo y hay que conocerlo, porque si no, le damos espacio. Y es aquí donde debemos detenernos y ver en la palabra de Dios cuáles han sido siempre las intenciones de Satanás, cuál ha sido la forma en que él se mueve desde el principio. Si vamos al libro de Génesis, en el capítulo 3 y en el versículo 5, vamos a ver que dice, cuando él le habla a la mujer, le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hay que detenerse ahí y observar que el enemigo no asustó ni produjo terror en Eva, como siempre lo hemos aprendido, sino que le motivó a hacer algo, a sublevarse para que se rebele queriendo ser igual a Dios. Lo que el enemigo trata siempre de hacer, y como él lo hizo en el cielo, él causó una rebelión en el cielo, queriendo ser él igual a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que quiere hacer con nosotros? Exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Tienta a la humanidad, tentó a la humanidad, tentó a Eva para que se repita el hecho que a él le gusta. ¿Qué logra con esto el enemigo? Lo que logró él en el cielo, crear una división. Entonces tenemos que conocer al enemigo. ¿Qué le gusta al enemigo? Dañar. Le gusta dividir. Mateo 12:25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces, el enemigo siempre querrá dividir la familia. Por supuesto que sí. Está empeñado en hacer aquello. Quiere dividir el matrimonio. Por eso que el Señor dijo, lo que el hombre juntó no lo separa, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Es decir, Dios quiere mantener unión y el enemigo divide. Y por sobre todo el enemigo quiere dividir la iglesia. Por eso que usted debe estar atento. Cualquier cosa que causa división, que causó división en la iglesia, no es obra de Dios. Es el enemigo el que ha creado todo esto desde el principio. Siempre que ve algo que es causa de división, siempre que observe, es una clara manifestación del enemigo. Es una clara manifestación de nuestro adversario. Mateo 4:3 dice lo siguiente. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo? ¿Qué está haciendo el adversario? ¿Hacia dónde quiere ir el enemigo? ¿Qué es lo que se propone hacer? Siempre es tentarnos, llevarnos a algo más. Es el tentador. Entonces, ¿qué es lo que hace siempre? Tentarnos. Entonces, ¿cómo conocemos a nuestro enemigo? No es porque nos va a asustar, sino porque siempre nos va a tentar. Siempre nos va a poner algo que sea atractivo. Entonces, de pronto gastamos muchas energías cuando no conocemos a nuestro rival. Gastamos mucha energía cuando no conocemos a nuestro adversario. Gastamos mucha energía cuando no conocemos a quien viene en contra de nosotros. Y eso pasa también en la obra de Dios. Comenzamos a ayunar y a orar por cosas que no es el mismo diablo el que está metido ahí.
y descuidamos las que realmente debemos cuidar. Es obvio que Halloween, por ejemplo, no es algo divino, ¿cierto? Pero el diablo ni siquiera lo oculta. Muestra, todo lo que muestra en Halloween es muerte, ¿cierto? Todo lo que usted ve es muerte. Entonces nosotros nos centramos en eso y decimos, y ahí está, y eso es lo del enemigo, y es muy obvio. Claro. Pero mire cómo trata el enemigo. Fíjese el versículo 3, versículo 5 de Génesis 3, dice, si no sabe Dios, le dice a Eva, que el día que comáis de él, de este árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces a veces estamos peleando con aquellos que debemos ganar para el Evangelio y estamos abrazando lo que debemos rechazar. Por eso que es importante, porque podemos despreciar, podemos pelear con quienes el Señor nos llamó y peleamos con la gente y nos vamos en contra de la gente y el Señor nos mandó para traerlos a este santo Evangelio. Y de pronto abrazamos cosas que el enemigo pone para causar daño. Lo voy a explicar. Lo primero que le dice, seréis como Dios. Y esto es algo que el enemigo a veces introduce en la iglesia, hermano. Y no nos damos cuenta porque es muy sutil. ¿Cuántos de nosotros hemos oído que por estos tiempos se nos dice, declara esto y aquello porque eso ocurrirá y eso se hará? Yo me recuerdo hace poco, vi un video en el que una persona declaraba sano a un cantante cristiano diciéndole a Dios que no aceptamos un no como respuesta. Y entonces nosotros decimos, sí, amén, y todos gritan amén, y todos gritan aleluya, pero tengamos cuidado. Dios no va a hacer todo lo que nosotros declaremos. No sé si me logra comprender. Imagínense que Dios hiciera todo lo que cada persona dice, declaro que esto va a pasar. Primero ya no habrían suegras. Qué terrible. Dios nos libre de aquello. No es así. Nosotros debemos aprender que si nosotros le decimos a Dios, si nosotros le decimos a Dios lo que tiene que hacer, pues entonces nosotros nos estamos poniendo en el lugar de Dios y lo que es peor, por sobre Dios. Dios tiene que hacer lo que yo le digo. Y si yo le digo, Dios no acepta un no, le estoy diciendo, cuidado, que me puedo enojar y capaz que me aleje de ti. Dios es Dios. Debemos aprender a conocer a Dios y su soberanía. Dios no tiene por qué hacer lo que nosotros declaramos. Y entonces abrazamos esas cosas que finalmente dentro de la obra, dentro de la iglesia del Señor, no hacen bien porque desplazan a Dios. Contaba yo un testimonio hace poco y también se lo comparto a ustedes, quizá alguno lo ha visto, pero no hace mucho cuando comenzó esta pandemia, tuvimos coronavirus, toda la familia. Comenzó con dolor de cabeza fuerte, con algunas complicaciones, pero en el momento que nos dio era el comienzo de esta pandemia y era terrible porque una de las cosas que estábamos viendo era que había muerto mucha gente, unos te decían una cosa, otros otra, pero lo que sabíamos y dentro de lo que uno podía averiguar y de lo que alguien con entendimiento te podía decir, era que cuando ya se te cerraba acá el pecho, ¿cierto? Y no podías respirar y te ponían esta intubación, ¿cierto? Era grave, porque o te salvabas o te quedabas con complicaciones, y lo hemos visto que así ha sido. De hecho, se dice ahora que en ciertos países no lo están permitiendo porque al intubar entran muchos virus, muchas infecciones y dañan a la persona.
vimos todo aquello. Entonces nosotros estuvimos ahí, confiamos en el Señor fue bueno, nos bendijo, la iglesia nos bendijo, gente preocupada, vimos el amor de Dios, de los hermanos, vimos tantas cosas. Pero llegó un momento en que mi hija mayor, Gabriela, se empezó a complicar y parece que iba avanzando, y cada día sentía que podía respirar menos, hasta que un día en la mañana mi esposa al despertar ve unos mensajes que nos había mandado durante la noche y la verdad es que ya no podía casi respirar, estaba muy complicada. Entonces mi esposa se puso a llorar y a mí me vino algo así en mi estómago terrible y nos pusimos a orar. Pero en esa oración nosotros le decíamos al Señor, Señor, tú eres perfecto, Señor, haz tu voluntad, tú sabes, Señor, tú, Dios mío, haz lo que tú quieras, tú nos conoces, tú sabes. Entonces, reconociendo quién era Dios. Pero, Señor, también tú sabes cuánto nos duele si tenemos que dejarla ir. En ese momento había que llevar a las personas al hospital, o sea, se las llevaban, pero ni siquiera tú podías acompañarle y quedaban ahí. O les veías volver algún día, o nunca más los veías porque no tampoco los podías velar, sino que los llevaban inmediatamente para enterrarles. Entonces, era terrible pensar en eso. Pero en ningún momento pasó por nuestra mente, gracias al Señor por conocer las Escrituras, el decirle, Señor, yo no acepto que tú toques a uno de mis hijos, porque Dios es soberano. Y alguien me podría decir, entonces yo no quiero a este Dios. Yo le digo, Él es soberano, pero Él es amoroso. La Biblia dice que si nosotros, siendo seres humanos como padre, damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Él? Ahora, si Él nos ama y usted conoce su amor, Dios siempre nos va a tratar con amor, aún en los momentos más difíciles. Pero nunca uno puede decirle a Dios lo que tiene que hacer, o que no acepto que Él haga lo que Él quiere hacer, porque entonces estoy actuando, y note aquí, y estoy yendo en favor de lo que Satanás, y justamente lo que hoy estamos aprendiendo a conocer a nuestro enemigo, ha hecho desde el principio. Él nos quiere poner y que nosotros seamos iguales a Dios. Por eso que el enemigo se ha encargado por estos años de enseñar que nosotros podemos, que nosotros somos capaces, que nosotros somos superiores. ¿Por qué? Porque nos quiere poner en el lugar de Dios. E incluso nos dicen que somos dioses. Él es Dios. Y nosotros sus hijos y sus siervos. Gloria a Dios. Pero note cómo el enemigo comienza sutilmente a actuar y a hacernos poner, aún en la iglesia de Dios, como personas soberbias que le dan órdenes al que todo lo sabe, al que es perfecto. Claro. Ahora alguien me puede decir, pero ¿cómo? Un hijo de Dios en la iglesia, Dios va a tener que ver, vamos a ver que el enemigo opera, que el enemigo trabaja. Oiga, descubramos al enemigo en la palabra de Dios y vamos a ver que eso sí ocurre. Mire, en Mateo 16:21 dice, desde entonces, quiero que oiga con mucha atención esto porque aquí vemos cómo el Señor comienza a abrir su corazón, nuestro Señor Jesucristo. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitado al tercer día. Aquí hay una revelación hacia los apóstoles del plan, la voluntad y el propósito perfecto de Dios. Lo más maravilloso que podía ocurrir. Esta redención. Jesús está declarando esto, que es la voluntad perfecta de Dios para la humanidad, para alcanzar el propósito de que el hombre, ser humano, pueda llegar a Dios. Pero viene el tentador y se mueve en donde uno menos lo imagina, por eso que hay que conocerlo. Se mueve donde uno nunca pensaría que está y con sus sutilezas busca desviarnos del propósito de Dios.
El versículo 22 dice, entonces Pedro, y mire esto, me llamó mucho la atención este párrafo del versículo 22. Dice, tomándolo aparte, es decir, lo abrazó, le dijo, ven Señor, ven. Y lo llevó a otro lugar para hablarle, para aconsejarle, para darle una palabra. ¿Ve que no siempre se nos da una palabra y es tan espiritual? Dice, Pedro tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Humanidad, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. En el fondo le dijo, no permitas que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida, ni tienes por qué sufrir. No tienes por qué ser vituperado, como también nos dicen hoy día, hermano, el Hijo de Dios y el Hijo de Dios, y como que nosotros, y el pastor, y como que nosotros fuésemos gente intocable, gente tan especial, y dice de que usted soy un Hijo de Dios, y cuando alguien te hace algo, dice, se lo entrego al Señor, como diciendo, ay, a mí, ¿quién me puede tocar? ¡Qué terrible! Cuando la Biblia nos enseña y nos dice que somos bienaventurados en Mateo capítulo 5, cuando nos vituperen, nos persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahora note por qué. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Entonces, el enemigo nos dice, no, a ti nadie te puede tocar, nadie puede decir, nadie te puede levantar una calumnia. Y eso, cuando es calumnia, es decir, dicen algo de nosotros mintiendo, somos bienaventurados. ¿Se da cuenta? Entonces viene el enemigo, nos dice y nos hace pensar lo mismo que propuso Pedro. Mire lo que le responde el Señor en el Mateo 16, versículo 23. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, aquí en la tierra. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es lo que está diciendo? No busquen su propio favor, su propio bien. Pero el enemigo nos dice, no, tú eres especial, tú eres único. Y el enemigo empieza a decirnos eso desde los púlpitos, desde cualquier lugar. Hemos sido sacados del mundo, separados. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pero estamos en este mundo en donde nos van a llegar muchos golpes, muchos insultos y muchos vituperios. Ahora, note lo siguiente. Si usted no conoce al enemigo, pues usted se puede ver igual que el Señor Jesucristo, pero la diferencia es que el Señor supo reconocerlo. Pero si usted no sabe reconocerlo, puede abrazar lo que el enemigo le diga cuando lo tome aparte y lo lleve a algún lugar. Le pregunto yo a usted, ¿comparte con alguien que sabiendo, por ejemplo, que Dios le sacó de la droga, sea familiar, sea amigo, sea un cercano, comparte usted con alguien que le ofrece cuando usted está junto a él conversando? ¿O comparte usted con alguien que vivió lo que es el alcoholismo, que vivió el daño que le hizo el alcoholismo en su vida y que de pronto en una salida, en un paseo, en una visita, esa persona siempre le está ofreciendo una inofensiva cerveza? Pero es que somos cercanos, es que somos familia. Cuando no hay visión espiritual, pues entonces todo está bien. Pero el Señor Jesucristo, cuando se dio cuenta de que el enemigo siempre está tratando de hacer algo, estorbar el propósito de Dios. Entonces el propósito de Dios era que Jesucristo nos redimiera. El Señor había de morir y resucitar, pero el enemigo le dijo, no, no hagas tal cosa, tú estás primero. Cuando viene alguien, por cercano que parezca, y le ofrezca aquellas cosas sabiendo que Dios lo sacó, que Dios lo libró de aquello, está haciendo la obra del enemigo. Y usted debe reconocerlo y debe saber que no le conviene estar ahí. Me parece tan cercano. Y yo no estoy diciendo, recuerde que Pedro no era el mismo diablo.
Pero el diablo sabe dónde y cuándo, cómo operar. Desde niño le tuve miedo a la oscuridad. Entonces cuando salía silbando. Y caminaba, tenía que pasar de un lado a otro y siempre estaba silbando. ¿Por qué? Porque yo sentía que a través de ello podía espantar algo, todo, porque ese silencio me venía un escalofrío aquí en la espalda que ni te digo. Aprendimos que el enemigo, que Satanás siempre nos va a asustar, cuando siempre opera absolutamente al revés. El enemigo siempre nos va a atraer, no nos va a asustar. ¿Ve que hay que conocer a nuestro enemigo? Siempre nos va a atraer, siempre nos va a decir. ¿Qué le dijo aquí al Señor? No, no permitas que alguien te toque. Es decir, esto es más atractivo que alguien me golpee. Claro, siempre. Entonces aprendimos a conocer un enemigo que no es el real. Mira, Efesios 4:26 dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Este enemigo siempre va a actuar en cualquier lugar, en cualquier persona que le haga un espacio. Dale un espacio al enemigo y él va a entrar. Por eso, como él es el tentador, y la Escritura nos enseña que frente a la tentación no hay que enfrentarla. La Biblia dice, frente a la tentación, huye. Claro. La prueba hay que enfrentarla, pero la tentación no. Huya de las tentaciones. Entonces, no dé lugar al enemigo. Cuando vienen esos pensamientos, esas tentaciones sobre su vida, vaya a los pies de Cristo y dígale, Señor, el enemigo viene a tentarme con esto, con aquello. No se le va a aparecer el cuco, como dicen por ahí. Se le va a aparecer un atractivo hombre, una atractiva mujer para dividir su hogar, para dividir su matrimonio. Sí, le va a aparecer una compañera que usted dice, wow, tan encachado estaré. Y el enemigo comienza a operar y nos comienza a engañar. Por eso usted huya de esas tentaciones y busque del Señor. Ore al Señor y recibirá asistencia del Espíritu Santo para poder vencer. Mire lo que dice Mateo 16, versículo 23. Pero él, el enemigo, dice, volviéndose, el Señor, dijo a Pedro, el Señor le dice a Pedro, le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Ahora mire lo que dice, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora observe, cuando el enemigo empieza a obrar en el lugar que sea, cuando el enemigo comienza a hacer cosas, aún dentro de la obra de Dios. Cuando ponemos la mira en las cosas de la tierra. Cuando ponemos la mira en las cosas de abajo, en esas cosas que no edifican. El enemigo nos hace apuntar hacia la humanidad y no hacia Dios. Sí. Entonces, cuando no conocemos al enemigo empezamos a esperar que nos venga, nos aparezca un monstruo. Y no va a aparecer. Claro que no. Sino que el enemigo empieza a hacernos poner la mirada en otro lugar. Hermanos, no hay gobernante. No hay partido político. No hay constitución que pueda cambiar al mundo, porque eso está sustentado en los hombres y no en Dios. Claro, tenemos que aprender y no dejar que el enemigo venga a hacernos poner la mirada y la esperanza donde no la hay. Esa es la verdad. Que no le engañe, hermano. Que no le engañe el enemigo. Porque nuestra esperanza es una sola. Note esto, si la gente conoce a Jesús, será
mejor persona mientras esté en este mundo, tendrá mejores hijos, mejor familia y habrá una sociedad mejor. Claro, pero igual nuestra esperanza no está puesta en eso, en nuestra tierra, en estos días. Nuestra esperanza está puesta en lo eterno. Sabemos que nunca este mundo será lo que tiene que ser. Entonces el enemigo, ¿qué es lo que hace? Comienza a dividir y comienza a dividir la iglesia. Comienza a dividir la iglesia. ¿Y cómo lo hace? Porque la iglesia se empieza a pintar de colores, de cosas terrenales. Empieza a tomar posiciones en cosas terrenales. Y entonces, no sé si usted ha observado por estos días. Prende la televisión y hay una franja política y ve evangélicos por el rechazo. Y entonces aparecen dando todos los argumentos. Y luego aparece evangélicos por el apruebo. Y el enemigo empieza a trabajar en esta área. Y comienza a haber guerras entre quien aprueba y quien rechaza. Comienza una división. Y el Señor no nos llamó a aquello. Nuestros enemigos no son los que aprueban o los que rechazan. Nuestro enemigo y nuestro adversario es Satanás, el diablo. Y la iglesia no se identifica con uno o con otros. La iglesia se identifica con Cristo. Usted debe tener su opinión. Si quiere aprobar, puede hacerlo. Infórmese, tiene libertad. Pero eso no lo hace evangélico o no evangélico, cristiano o no cristiano. Si quiere rechazar, puede hacerlo. Y eso no le quita nada ni le da nada en el reino de Dios. Usted tiene una opinión y es libre de hacerlo. Por eso que estoy tan incómodo cuando veo que la gente dice, los evangélicos son de tal lado. Y salen supuestos representantes de la iglesia, supuestos representantes del pueblo evangélico. Y nosotros somos Iglesia Casa de Oración, pueblo evangélico, pero no nos identificamos con aquellas personas que dicen ser líderes de la iglesia evangélica, porque no lo son. Serán líderes de sus corporaciones, serán líderes de su entorno, pero no de la iglesia. El único líder y cabeza de la iglesia se llama Jesús. No hay otro. Y se hacen líderes. Y claro, hay cosas en la política de las que yo no comparto. No comparto los abusos porque la Biblia lo enseña. No comparto las desigualdades. No comparto la violencia. Como tampoco comparto muchas cosas dentro de la iglesia evangélica. Los abusos. Los poderes que ocurren dentro de la iglesia. De pronto vemos que salen hombres, supuestos líderes del pueblo de Dios, que hablan de millones, de mucho dinero, que toman dinero de acá, de allá, y eso no es correcto, que tienen autos impresionantes, Audi, y autos en los que no muestran ninguna austeridad. No estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con la iglesia que hace negocios, que vende eventos, que vende cosas, como tampoco estoy de acuerdo con la corrupción en el mundo, afuera y dentro de la iglesia. Eso no puede ser. Pero cuando yo tomo uno de esos colores, o yo me afianzo, o digo nosotros somos de acá, mira, lo primero que hacemos que el mundo nos rechace. Porque los que están afuera dicen, oh, los evangélicos son del rechazo, vámonos en contra de ellos. Ideal sería que la gente, si nos va a rechazar, es por el mensaje. Pero no por esas cosas. Entonces, no me identifico con eso. Que yo apruebe no me hace otra cosa. No me hace lejano ni cercano. Solo me hace un ciudadano con opinión, que también la puedo fundamentar en la Escritura, y usted también la suya, y tiene libertad. En nuestra iglesia, usted infórmese, edúquese, aprenda mucho, lea mucho.
Pero usted es libre de aquellas cosas, porque esas cosas no son lo que nos hacen o no hijos de Dios, evangélicos, predicadores del evangelio. No son esas cosas. A los primeros cristianos se les llamó cristianos en Antioquía. ¿Por qué? Porque eran seguidores de Cristo, no de hombres. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Nos hace poner la mira, ¿en qué cosas? En las cosas de la tierra, en los hombres. Y ahí está trabajando igual. Puede que usted no esté de acuerdo conmigo, y es su opinión, y yo la respeto. Pero así trabaja el enemigo. Entonces, de repente decimos, ay, el enemigo va a venir, pero está operando y está dividiendo. Y está creando algo que no hace bien. Es el enemigo el que está llevando a la gente a ver cómo Pedro fue llevado a ver las cosas de los hombres, las cosas terrenales, cuando nuestra máxima preocupación debe ser lo que se nos fue encomendado, llevar a la gente a Cristo. Porque no importa con qué gobierno estemos, no importa en qué situación estemos, si llevamos la gente a Cristo, la gente se salva. Hay vida eterna y el evangelio avanza. En la oración modelo encontramos cosas claves para poder enfrentar y no caer en estos lazos del enemigo. Líbranos de entrar en tentación. Y claro que sí, porque el tentador está y va a querer tentarnos siempre. Líbranos, Señor, de caer en tentación. También dice en la oración modelo, nos invita primero a no caer en tentación, ¿cierto? Pero luego nos dice, hágase tu voluntad. Así de simple. Que se haga la voluntad perfecta de Dios. Y entonces cuando la voluntad perfecta de Dios se hace en nuestra vida, en nuestro entorno, pues no le damos lugar para que el diablo venga a hacernos creer que nosotros podemos cambiar a la humanidad con cosas de los hombres. La humanidad solo cambia cuando viene Cristo a sus vidas. El hombre, el ser humano solo puede cambiar cuando viene esta reconciliación entre nuestra naturaleza caída y nuestro Dios para apartarnos de todo mal. En Getsemaní, Jesús sabía lo que había de vivir. Por eso que hay que saber oír al enemigo. Por eso que hay que saber oír al enemigo. Hay que saber leer al enemigo. ¿Se acuerda lo que le dijo a Pedro? Lo llevó a un lado y le dijo, no tienes por qué pasar por esto. Pero en Getsemaní, en Mateo 26:38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mira el sufrimiento que tenía. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está en este momento le está motivando? El Señor está diciendo, no se haga lo que nosotros queremos, no pongamos la mirada en los hombres, no pongamos la mirada en lo terrenal, no pongamos nuestra esperanza acá, porque así se mueve el enemigo también. Nuestra esperanza está en que la voluntad perfecta de Dios se cumpla y se haga en nuestras vidas, en nuestras vidas, en nuestras vidas. Señor, hágase tu voluntad en tu iglesia. Pero si no conocemos al enemigo de nuestras vidas, pero si no conocemos a este enemigo, comenzaremos nosotros a desviarnos y a poner la mirada fuera de nuestra única y verdadera esperanza. Nuestra esperanza se llama Jesús, su esperanza se llama Jesús. Y necesitamos cada día acercarnos a Él, abrazarle a Él. Si usted no le conoce, acérquese a Él, porque lo único bueno
que puede vivir. Y si le conoce, busque agradarle a Él. Busque cada vez más acercarse a Él y conozca a su adversario, porque si no, vendrán tropiezos y el enemigo va a hacer lo que quiere con la iglesia. Vendrán nuevas enseñanzas, vendrán nuevas cosas que nos van a alejar del propósito y la voluntad de su Dios, de nuestro Dios. Nos libre el Señor de no conocer las obras y las maquinaciones del enemigo, porque finalmente podemos terminar participando aún dentro de su obra, de aquellas ideas que no están en su palabra. Gracias, Señor. Bendigo, Dios, a cada persona que recibe esta palabra, Dios, y quiere abrazarse de ti, Dios mío, conocerte a ti, como saber cómo operará el adversario nuestro, el adversario de la iglesia en nuestras vidas. Enséñanos, Señor, a reconocerte. Líbranos, Señor, de obedecer a las ideas del enemigo, ser iguales a Dios, provocar rebelión. No, Señor, líbranos de entrar en rebelión, Dios mío. Líbranos de hacer aquellas cosas que ha propuesto el enemigo desde el principio. Líbranos, Señor, de la tentación del enemigo, de sentirnos hombres y mujeres poderosos y capaces por sí mismos, porque sin ti y lejos de ti nada podemos hacer. Líbranos, Señor, de poner nuestra mirada en la tierra, en lo humano, Señor, sino que nuestra esperanza viene de arriba. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Él, del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. Oh, y de lo contrario, si no puedo reconocer eso, el enemigo comenzará a hacer su obra y nos alejará de la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Exalten esta hora y ámele como a nadie. Ame su palabra y su verdad, porque es perfecta y nos librará de caer en tentación. Dios bendiga sus vidas. Dios les bendiga. Haz tu obra, Señor, en nosotros. Ayúdanos, Señor. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, todo a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Bendito eres Jesús. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Ayúdanos, Señor.
Gracias, Señor. Aleluya. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, Él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Oh sí, Señor. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, Él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Alabado sea el nombre del Señor. Él tiene el poder para resucitarnos. Él tiene el poder para poder levantarnos en este día y para agradecer por esta palabra preciosa que el Señor nos da para poder aprender a cómo identificar nuestro enemigo. Hay que identificar, y ahí está la palabra del Señor para poder ayudarnos a saber qué hacer en cada momento. Así es. Todo está en Dios y en su palabra. Permita a Dios que siempre podamos amar por sobre todas las cosas su palabra. Dar gracias a nuestro Dios por lo bueno que ha sido. Dios les bendiga.